Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Una vez más nos encontramos, niños, en nuestra catequesis de todos los días. Hoy con Melissa tenemos un tema muy interesante, muy lindo que queremos compartir con ustedes e ir aprendiendo y formándonos en nuestra fe. Melissa, ¿cuál es hoy el tema de nuestra catequesis? Cristo en la vida eterna del cielo. Cristo en la vida eterna del cielo. Nosotros fuimos ya viendo, queridos niños, que Jesús muere, resucita, que sube al cielo, decíamos, y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y hoy justamente de nuevo entonces, Melissa, el tema, por favor. Cristo en la vida eterna del cielo. Cristo en la vida eterna del cielo. Vamos a entender qué significa que Cristo tiene la vida eterna y que Él entonces está en el cielo después de su resurrección. Este va a ser nuestro tema muy importante, queridos niños, que vamos a reflexionar en el día de hoy. Pero como siempre nosotros queremos escuchar la palabra de Dios, que nos ayuda, que nos anima y sobre todo, queridos niños, que va a motivar entonces nuestra catequesis para saber qué significa, cuál es el tema entonces, queridos niños, querida Melissa. Cristo en la vida eterna del cielo. Cristo en la vida eterna del cielo. Entonces vamos a escucharle ahí a nuestras amiguitas que como siempre nos ayudan con la lectura de la palabra de Dios. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Allí estaremos siempre con el Señor, y le veremos tal cual es, cara a cara. La felicidad del cielo es indescriptible, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que les aman. Segunda carta a los Corintios del apóstol San Pablo. Hermanos, nosotros sabemos, en efecto, que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Por eso, ahora gemimos deseando ardientemente revestirnos de aquella morada celestial. Porque una vez que nos hayamos revestido de ella, ya no nos encontraremos desnudos. Mientras estamos en esta tienda de campaña, gemimos angustiosamente, porque no queremos ser desvestidos, sino revestirnos, a fin de que lo que es mortal sea absorbido por la vida. Y aquel que nos destinó para esto es el mismo Dios que nos dio la primicia del Espíritu. Por eso nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio lejos del Señor. Porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. Sí, nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. En definitiva, ¿será que vivamos en este cuerpo o fuera de él? Nuestro único deseo es agradarlo, porque todos debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, como siempre nosotros entonces, queridos niños, después de haber escuchado esa palabra de Dios que nos motiva y que nos hace entender que Cristo está en la vida eterna, que Cristo tiene esa vida eterna, que Cristo nos da y que nos regala también la vida eterna y Él está en el cielo. Entonces, queridos niños, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados.
No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Pecados están Yo te bautizo en el nombre de Jesús. Tus pecados ya están perdonados. Tus pecados están perdonados. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. Tus pecados están perdonados. En el nombre de Jesús. Tus pecados están perdonados. Durante su larga jornada misionera, Bernabé y Pablo establecieron numerosas comunidades cristianas nuevas e iglesias, siendo siempre fieles a la palabra de Jesús en penitencia y oración. Para cada iglesia, ellos consagraron presbíteros y sacerdotes que estaban autorizados para bautizar, celebrar la Sagrada Comunión, para escuchar y perdonar a pecadores y para guiar a la nueva comunidad. De esta manera, la fe en Jesús, el Salvador, se hizo más fuerte en los corazones de judíos y paganos. Una fe lista para enfrentar cualquier juicio y tribulación, y si fuera necesario para sacrificar su propia vida. Después Bernabé y Pablo se fueron a la ciudad de Ataglia, desde donde partieron a Antioquía en Siria. Tan pronto como llegaron, reunieron a las iglesias de esa ciudad y les contaron acerca de las grandes obras que Jesús había hecho a través de ellos, en particular de cómo, para todos los paganos, se había abierto la puerta de la salvación en Cristo. Acataremos las órdenes del Sanedrín. Han venido a Jerusalén de todas partes, desde tan lejos como Antioquía en Siria, incluso Saulo de Tarso. Esta noche al fin los podremos capturar. ¿Pero por qué la impaciencia y el afán? Debemos actuar ahora, inmediatamente. Los romanos y el rey de los hombres pensarán que es un motín. No, debemos permanecer vigilantes y actuar solo cuando nuestras manos estén libres. Hemos tenido problemas con la secta del Nazareno desde hace más de 20 años. Tientan nuestro buen sentido y arriesgamos las buenas relaciones con los romanos y con el rey. No vale la pena. No queremos ser acusados de incitar una revuelta. Los romanos se han vuelto más desconfiados y susceptibles, pero son mucho más poderosos que nosotros también. Pedro, aquí es el lugar donde Jesús derramó su sangre, ¿cierto? Sí, bajo estos árboles de olivo. Vinimos a esta cueva con él, estábamos con Santiago y Juan, recuerdo esa noche muy bien. Mi alma está triste, muy triste, suficientemente triste para morir. Quiero que se queden aquí y vigilen. No, Jesús quiere estar solo ahora. Padre, 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 tú que todo lo puedes y te es posible, quita este amargo cáliz de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús sufrió mucho. Fue como si todo el sufrimiento y el dolor del mundo se acumularan en su corazón. Y para salvarnos entregó todo lo que tenía al Padre. Durante esa noche de dolor interminable, Jesús aceptó su destino, sacrificar su vida. Ese fue el acto que nos redimió. Jesús eligió beber hasta el final ese amargo cáliz para obtener la salvación de la humanidad. Y pensar que no fuimos capaces de cuidarlo ni siquiera por una hora. ¡Nos dormimos! Padre, si lo debo hacer para salvar a la humanidad, entonces que así sea y que se haga tu voluntad. Y su único propósito era enseñarnos a amarnos los unos a los otros. Pero algunas veces es muy difícil. Él fue quien enseñó a los hombres el amor, a perdonar a los enemigos, y esto lo entendieron los pobres de corazón. Pero Jerusalén no escuchó sus palabras. Mientras él sufría, los guardias venían a arrestarlo. Todo lo que teníamos que hacer esa noche era estar junto a él y hubiéramos entendido que el Espíritu del Padre estaba con él, que él era el ungido, el Mesías, el Salvador.
Rabí. Judas, con un simple beso, me traicionas. Ustedes vienen armados con espadas como si arrestaran a un ladrón. Estuve con ustedes todos los días en el templo y nunca alzaron su mano sobre mí, pero su momento ha llegado. ¿Qué están esperando? ¡Está arrestado! Después de ser arrestado, esos guardias lo llevaron a la casa de Caifás, el alto sacerdote, quien desató su sufrimiento por la humanidad. Llevar a todos su palabra, ser pescadores de hombres y hacer de esas palabras una realidad. ¿Y si nos persiguen? ¿Si nos persiguen? Sí, ¿cómo reaccionaremos? Si nos persiguen y nos matan, como hicieron con él ante nosotros, ahí daremos nuestra sangre en su nombre. Un día a Jesús se le acercó un hombre que estaba poseído por el demonio. Y dime, ¿qué hizo Jesús con ese demonio? ¿Lo sacó de ese hombre? Viendo a Jesús, el hombre poseído gritó: «Tú eres el Hijo del Todopoderoso, no me atormentes». Esto es porque le tuvo miedo. No podía resistir la mirada de Jesús, así que él le ordenó que saliera. ¿Qué pasó con el demonio? Cuéntanos lo que pasó. Luego de salir de aquel hombre, el demonio entró en una manada de cerdos que salió corriendo a un lago donde se ahogaron. Bartolomé y Tomás también se fueron de Jerusalén, al igual que Pedro, Bernabé, Judas, Silas, Felipe, Simón y Pablo. Esto lo hicieron después de concluir que aquellos que no eran judíos también podían ser bautizados en el nombre de Jesús si creían en él y sin someterse a las costumbres judías. Bartolomé y Tomás peregrinaron en el nombre de Jesús enseñando el evangelio a todo el mundo. Se cree que murieron como mártires en la India. Te bautizo en el nombre de Jesús, que todos tus pecados sean perdonados. Pedro llegó a Roma para enseñar el evangelio. Su hermano Andrés se fue a Sitia, donde murió como mártir. Felipe fue mártir en Firgia. Simón y Judas Tadeo, después de proclamar el evangelio y de bautizar a muchos hombres y mujeres en sus numerosos viajes, llegaron a Persia, donde enseñando la palabra de Jesús, se encontraron con una muerte cruel y terrible. Se dice que Mateo viajó tan lejos, a Etiopía, donde también fue mártir en el nombre de Jesús el Salvador. En Antioquía, en Siria, los apóstoles bautizaron masas de gentes que quizás por primera vez comenzaban a ser llamados cristianos. Pablo se fue en una jornada misionera. Él decidió irse sin Juan y Bernabé, quienes partieron a la isla de Ciprés a enseñar el evangelio. Esta isla era, después de todo, donde Bernabé había nacido. Juan, a quien se le atribuye el cuarto evangelio, 2 cartas apostólicas y también el libro del Apocalipsis, murió a una avanzada edad en la isla de Patmos. Silas se convirtió en el nuevo compañero de viaje de Pablo. Ellos se fueron de Antioquía hacia Listra, donde conocieron a Timoteo, hijo de un judío griego. Los 3 se fueron después a Frigia, luego a Neápolis y después a Macedonia, donde continuaron sin descanso con sus predicaciones. En todas partes ellos proclamaban a judíos y paganos por igual que Jesús de Nazaret era el Mesías, y unidos anunciaban su ley del amor, ayudando a los pobres y curando a los enfermos. No pude pescar nada. Gracias. Gracias. ¿Ustedes son de acá? Apenas llegamos. ¿Buscan posada? No, tenemos muchos amigos aquí en Corinto. ¡Qué bueno! ¿Conoces a un tal Pablo de Tarso? Claro que sí, él vive con 2 judíos. Aquila y Priscila, como Pablo también es judío, los 3 trabajan juntos y están muy unidos. Si quieren, puedo llevarlos hasta su casa. ¿Podríamos comer algo primero? Esperen un momento. Un pan y... ¿Aquellos hombres te dijeron quiénes eran? No, no me dijeron. Ellos solo me preguntaron si de casualidad yo conocía a Pablo de Tarso. Ah, ¿al judío? ¿A ese que quieren matar? ¿Qué? ¿Quién lo quiere matar? Él tiene muchos enemigos en Corinto. Eso es verdad, pero también tiene amigos. ¿Y que nuestro amigo tiene ya más discípulos de los que supone. Apuesto a que están buscando trabajo. ¿Qué quieres decir con eso? Los veremos trabajando para ese hombre del barco. ¿Cómo qué? Como esclavos, niña. Como esclavos que se merecen una moneda de plata cada uno. ¿O te gustan?
¿Y bien? ¿Nos quieres embriagar? Si aún no lo están, váyanse de aquí, rápido. ¿Esa es una amenaza? Si no quieren terminar como esclavos en un barco, entonces vengan, los llevaré donde Pablo. Soy su discípula. Síganme. Los dejarán entrar. Debo regresar a trabajar ahora. Pablo de Tarso vive acá. Somos sus discípulos. Sigan, por favor. ¿Hacia dónde se fueron? ¿Quiénes? Los dos hombres que estaban sentados aquí. Dejaron esta moneda y se fueron. ¿Se fueron? ¿A dónde? No lo sé. Estaba trabajando abajo cuando se fueron. No temas. Seguro Corinto tiene muchos hombres y tan fuertes como para servir en mi barco. Y como eres ambicioso, tendré lo que necesito antes de lo esperado. ¡Ah, así será! Déjame terminar y ya voy. Es la favorita de Pablo. Pablo me ayudó cuando llegó. Aprendió a tejer de su padre cuando era niño en Tarso. Es un experto. Nuestro trabajo es el mejor. Tenemos una tienda en Roma, pero cuando el emperador Claudio desertó, todos los judíos de la ciudad nos devolvimos a Corinto. ¿En Roma viste a Simón Pedro? No, nunca lo vi, pero hemos escuchado de él. Algunos mercaderes lo conocen, los que hacen este trabajo. ¡Qué bien! Hay muchos cristianos en Corinto ahora. La verdad, yo no puedo creer que al Mesías lo hayan crucificado. Y si así fue, eso me dice que Dios no estuvo de su lado. Y tú dices que después de esto resucitó. ¿Eso no es acomodar las cosas un poco? Díganme, ¿cómo podría alguien creer eso? Hermanos, pero ¿cómo? No pueden entender lo que pasó. El Mesías se sometió al dolor y la humillación en la cruz como un cordero al que iban a sacrificar y Él lo hizo. Lo hizo solo para salvarnos. Si el Mesías no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano y seríamos falsos testigos. Pero 500 personas lo vieron y muchos de ellos hablaron con Jesús cuando Él resucitó. Escucha, no eres tan bueno como pareces, Pablo. Todos los corintios saben que te das libremente a los que tocan a tu puerta, pero lo que no saben es que lo que dices es falso. Todo lo que haces es confundirnos con lo que dices saber y la verdad no necesitamos de eso. Ustedes están sordos y ciegos y lo que es peor, todos quieren permanecer así y les digo ahora que no habrá salvación para ustedes. Y si así son las cosas, me llevaré lo bueno que me han dejado los gentiles, los griegos, los romanos y los que han venido a Corinto de las islas cercanas del este. Sí, ¿por qué no te vas con tus seguidores? Sé qué hacer exactamente para que entienda. Este es el sitio donde viven. Comiencen. Prendan fuego. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Con este tema tan importante, querida Melissa. Cristo en la vida eterna del cielo. Cristo en la vida eterna del cielo. Y recién escuchamos la palabra de Dios, cómo nos motiva, queridos niños, y nos hace entender
que Jesucito ya está en el cielo con la vida eterna, y es esa vida eterna que nos regala a nosotros. Es el que le da sentido también a nuestra vida aquí en la tierra, queridos niños, porque nosotros estamos buscando y estamos caminando hacia la vida eterna. Y ahora les pido que estén muy atentos, tengan ahí su Biblia, tengan su cuadernito y algo para escribir, queridos niños, porque vamos a reflexionar sobre este tema tan importante. Vamos a escucharle a Melissa, que nos va a decir entonces en qué consiste nuestra catequesis del día de hoy. La vida eterna quiere decir que después de esta vida presente hay otra vida que no tiene fin. Queridos niños, nuestra vida entonces continúa. Nuestra vida no termina aquí, queridos niños. Y por eso desde ahora tenemos que formarnos bien y tenemos que entender, darle sentido a todo lo que estamos haciendo. Repetime de nuevo, por favor, Melissa, porque esto es importante que cada uno de nuestros niños que estamos haciendo esta catequesis podamos entender. Escuchen bien de nuevo, queridos niños. La vida eterna quiere decir que después de esta vida presente hay otra vida que no tiene fin. Ahí está, una vida que no tiene fin, una vida que nunca se acabará, queridos niños. Esa vida que tenemos ahora se termina, esa vida que nosotros tenemos ahora, queridos niños, es la vida terrena, pero esa vida concluye con nuestra muerte. Pero nosotros nos estamos proyectando y caminando hacia la vida eterna. Vamos a seguir escuchando. ¿Qué más, queridos niños? Hoy aprendemos con nuestra catequesis. La vida eterna es siempre bienaventurada para los buenos en el cielo, o siempre infeliz para los malos en el infierno. Queridos niños, mucha atención. Nosotros hablamos de cielo y hablamos de infierno, pero se dan cuenta que nosotros comenzamos aquí a ser buenos, o también, queridos niños, atención, cuando somos desobedientes, cuando no hacemos bien las cosas, aquí también nosotros estamos mostrando que no nos comprometemos, que somos malitos. Por lo tanto, mucha atención, queridos niños. Tenemos que procurar verdaderamente vivir profundamente lo que Jesús nos regala día a día. El cielo para los que verdaderamente se portan bien, para los que hagan bien las cosas. Pero atención, se llama el infierno, el lugar entonces del sufrimiento, queridos niños, porque no hacemos bien las cosas. ¿Qué más vamos a aprender hoy en nuestra catequesis, queridos niños? El que muere en gracia de Dios y está libre de todos sus pecados y de la pena merecida por ellos, va inmediatamente al cielo después de morir. Ahí está, queridos niños, qué lindo que es eso. Si uno dice, se comporta bien, hace bien las cosas, se preocupa por las cosas de Dios, se preocupa por las cosas de tu mamá, de tu papá, se preocupa por las cosas de los compañeritos, y hacemos siempre bien las cosas, queridos niños, procuramos siempre ofrecer lo mejor de nosotros mismos, entonces dice, según nuestra fe cristiana, queridos niños, nos merecemos la vida de Dios, nos merecemos la vida del cielo. Qué lindo, queridos niños, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir conociendo bien que nuestra vida no termina aquí, niños, sino que se proyecta a la vida eterna. Vamos a volver enseguida, queridos niños, para reflexionar en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñandeyara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandeyara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e.
niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy nuestro tema, Melissa, ¿cuál es? Que estamos reflexionando con nuestros niños. Cristo en la vida eterna del cielo. Cristo en la vida eterna del cielo, queridos niños. Esto es lo que el Señor nos ofrece, esto es lo que el Señor nos regala, la vida eterna. Y ahora, queridos niños, vamos a las preguntitas, como siempre hacemos, para ver qué tal estamos, si estamos bien preparaditos para responder a nuestra propia fe. Siempre tenemos que dar razones de nuestra propia fe. Primera preguntita, anoten ahí en su cuadernito y estén atentos. ¿Qué significa, queridos niños, la vida eterna? La vida eterna significa que después de esta vida presente hay otra vida que no tiene fin. Muy bien, hay otra vida, queridos niños, que no tiene fin. Eso nos dice entonces nuestro caminar en nuestra fe cristiana. La vida es eterna y por eso nosotros estamos reflexionando desde este tema tan importante. Cristo en la vida eterna, Cristo que tiene la vida eterna y Cristo entonces que está en el cielo. Y ese es el significado de la vida eterna. Y ahora, queridos niños, vamos a la segunda preguntita. ¿Cómo es la vida eterna, queridos niños? Esta es la otra preguntita, anoten ahí. Melissa, ¿cuál es la respuesta? Queridos niños, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo es la vida eterna? La vida eterna es bienaventurada para los buenos en el cielo o infeliz para los malos en el infierno. Atención entonces, queridos niños, para los malos es infeliz en el infierno, la vida eterna, es decir, es el lugar del sufrimiento, queridos niños, porque nosotros no nos portamos bien. Y sin embargo, la vida de bienaventurado, que quiere decir la vida de mucha felicidad en el cielo, para todos aquellos, queridos niños, que se han comportado bien, que han hecho bien entonces su tarea como cristianos, su tarea como buenos hijos, su tarea entonces como buenos cristianos y honrados ciudadanos. Bueno, queridos niños, atención, ahora la tercera preguntita. ¿Quién es el que va al cielo después de morir, queridos niños? El que va al cielo después de morir es el que está en gracia de Dios y libre de pecado. Muy bien, el que está en gracia de Dios, queridos niños. En gracia de Dios significa que nosotros siempre estamos procurando y haciendo bien las cosas, así como Dios quiere. Eso es entonces vivir en la gracia de Dios. Y por supuesto, tenemos que estar libres de todo pecado. Niños, tenemos que estar libres ¿de qué cosa? De todo pecado. Libres de todo pecado, queridos niños. Y esa es la gracia del Señor. Y así vamos al cielo, es decir, hacemos ese camino de nuestra propia felicidad. Porque ser infelices, queridos niños, significa ir ¿a dónde, querida Melissa? Ir al infierno. Al infierno. Entonces, queridos niños, estos dos elementos tenemos que tener muy en nuestra cabecita. El que está en gracia de Dios y libre de todo pecado va al cielo. Pero el que está entonces en el pecado y no le quiere a Dios y se aleja de Dios va al infierno. Entonces, queridos niños, por el día de hoy nuestra catequesis vamos concluyendo. Vamos a hacer nuestra oracioncita pidiendo al Señor que nos bendiga siempre. Vamos a rezar la oración que Jesús le enseñó a todos sus discípulos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, nos despedimos por el día de hoy, y les dejo la bendición de Jesús, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.